Gracias por continuar con nosotros. Ya solamente son 38 días los que nos separan de las elecciones generales. Este próximo 25 de junio es momento de salir a votar y decidir por lo que se quiere para los próximos 4 años. En esta ronda de entrevistas, hoy nos acompaña en los estudios de TV Azteca Francisco Arredondo, candidato a la presidencia del partido Creo. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un verdadero gusto estar acá con ustedes. Y gracias por abrirnos esta ventana para su audiencia y para toda la ciudadanía guatemalteca. Muy bien, antes de iniciar, doctor, con esta entrevista, voy a invitar, como todas las noches, a nuestros televidentes a que tomen su teléfono celular y a que escaneen el código QR que aparece en pantalla para que participe con nosotros y califique, evalúe las propuestas del candidato del partido Creo y, por supuesto, al final de esta entrevista estaremos conociendo esta calificación. Doctor, para iniciar, 3 minutos para que nos platique a grandes rasgos de este plan de trabajo que está presentando a la población. Bueno, pues muchísimas gracias. En realidad el programa de gobierno del partido Creo está basado en una experiencia acumulada de años de estar buscando servir a Guatemala. Es una acumulación de experiencia y de conocimiento directo que se tiene de la problemática nacional en sus diferentes aspectos, e incluyendo pues toda la riqueza cultural que tiene Guatemala, que es un país extenso, pequeño geográficamente, pero muy grande en su acervo cultural e histórico. Entonces es un programa muy completo, basado en experiencia. El fundamento de nuestro programa, aparte de ser con la experiencia de conocer los problemas nacionales y de toda nuestra población, está fundamentado en la Constitución Política de la República, ese pacto social nuestro con el cual nosotros estamos verdaderamente relacionados. Cuando analizamos y leemos nuestra Constitución Política en los primeros artículos, desde esos primeros artículos ya habla de qué es lo que se espera de un buen gobierno, que al final, en el artículo primero, en el artículo segundo, concluye que es la búsqueda del bien común, la búsqueda de que todos los guatemaltecos tengan acceso a la libertad, a la educación, a la salud y a preservar los derechos constitucionales. Entonces, este programa busca verdaderamente trabajar todo esto para llegar a que la ciudadanía guatemalteca tenga una vida positiva, una vida feliz, por así ponerlo. Hay un plan de gobierno que va ligado al mismo, porque programas hay muchos, hemos visto muchas versiones de diferentes programas. La capacidad que nosotros estamos presentando es la capacidad de ejecución. Un programa desarrollado por personas no capaces o por personas no preparadas es igual que un papel más. Entonces no solamente es el programa, sino que la oferta y el compromiso de una ejecución correcta, adecuada, honesta completamente. Muy bien, vamos a pasar ahora a temas en específico. Infraestructura vial. Es un problema que tiene Guatemala porque pues, no se cuentan con las carreteras adecuadas. El tema del tráfico en la ciudad capital es algo que ya se convierte en un tema de calidad de vida para la población. ¿Qué proyectos en concreto hay por parte del partido Creo, el cual usted encabeza, y con el cual se busca ganar este voto de confianza de la población? Bueno, dentro de la visión programática del partido Creo, un punto fundamental es llevar una administración eficiente al gobierno de Guatemala y al servicio del pueblo. ¿Por qué empiezo por este punto? Porque desafortunadamente la situación vial de Guatemala, cuando hablamos de todas las carreteras, obviamente dentro de esto el problema de lo que es el tráfico y la movilidad urbana, pero todo esto es el resultado de años de abandono de nuestra infraestructura debido a gobiernos que han sido corruptos, que no han usado bien los fondos, que no han tenido la visión de futuro y de nación que nosotros tenemos, incluso una visión integral con el área centroamericana, con México, con Centroamérica, para poder tener esa visión de que nuestras carreteras sean una fuente de desarrollo. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que hacer verdaderamente? Recuperar la infraestructura vial
de Guatemala que hoy está perdida. Por ejemplo, hablamos mucho que para desarrollar la competitividad tenemos que completar el acceso entre nuestros dos puertos, el Atlántico y el Pacífico, y existe ese corredor estratégico que ha sido tan requerido por las diferentes industrias, comercio, etcétera, y que actualmente es un verdadero desastre. En Guatemala, un camión para desplazarse lo hace creo que a 50 kilómetros por hora, cuando mínimo debía andar entre 80 y 90, lo cual alarga obviamente el tiempo de transporte. Entonces nuestro primer esfuerzo va a ser entrar a la rehabilitación del sistema vial de Guatemala, priorizando las vías estratégicamente más importantes, pero atendiendo toda la estructura vial del país, incluso los caminos vecinales, etcétera. ¿Cuál va a ser la diferencia nuestra? Es que lo vamos a ejecutar con personas capaces, con personas honestas, no se va a robar un solo centavo que esté destinado a esa infraestructura, y eso va a ser un cambio fundamental. Al final de esas carreteras están los puertos, están los aeropuertos, están las aduanas. Ahí vamos a trabajar también bajo la misma línea, llevar gente honesta y capaz, porque parte del problema de la infraestructura que nos afecta en la competitividad es el hecho que la burocracia en los puertos es muy larga, un embarque tarda muchísimo en entrar o en salir y tiene que llenar una papelería muy grande. Esa es la parte importante. Y luego ya en las áreas urbanas, porque vamos a poner el ejemplo de la ciudad de Guatemala, nosotros la visualizamos como la gran área metropolitana, ya prácticamente Visco, Villanueva, todo Santa Catarina, San José Pinula, están conformando una gran ciudad, una gran área metropolitana interconectada entre sí. Mucha gente va y viene, muchas ciudades son ciudades dormitorio. Entonces, el plan que tenemos de desarrollo tiene que considerar ese trabajo conjunto de todas las municipalidades para verdaderamente viabilizar un plan de desarrollo territorial en el cual saquemos industria fuera del área central y descentralicemos, por así decirlo, la industria, el comercio, la economía, incluso la educación. Y desarrollemos, por ejemplo, proyectos que van al lado, como serían ciclovías, como sería una ciudad en que se pueda caminar, una ciudad segura. Doctor, otro tema que también le preocupa mucho a las familias guatemaltecas y que se convierte ya en un dolor de cabeza y que es una plática de todos los días es el tema de la seguridad. El temor de salir a las calles, de no regresar a casa, el temor de ser extorsionados cuando se emprende un negocio. ¿Qué acciones estarán emprendiendo? Vemos algunas acciones que toman gobiernos vecinos, El Salvador, Honduras, esta lucha frontal hacia las pandillas. ¿Qué se estará haciendo por parte del gobierno de Francisco Arredondo en caso de llegar? Yo soy un ciudadano más y como ciudadano estoy sujeto a los peligros que nos encontramos, a todo lo que sucede, el asalto, la delincuencia, las extorsiones. Entonces, comprendemos perfectamente bien el flagelo que representa ese tipo de violencia y ese tipo de acciones para toda la sociedad guatemalteca a todos los niveles. Nosotros estamos visualizando la seguridad de una forma integral. Tenemos 4 pilares en los cuales vamos a trabajar: la educación, la salud, la infraestructura social y de desarrollo que usted me acaba de preguntar y la seguridad. Ninguno de ellos es arriba del otro, sino que los 3 son equivalentes. El candidato a la vicepresidencia que me acompaña en el binomio es el general Francisco Bermúdez Amado, un militar del más alto rango dentro del Ejército de Guatemala, con una capacitación universitaria muy fuerte posteriormente, de muchos estudios en derechos humanos, en seguridad integral. Nuestro plan está basado no en parches, sino que tenemos verdaderamente un plan que inicia desde la implementación y la ejecución de lo que es el Consejo Nacional de Seguridad, el cual está contenido en la ley y tiene como función la coordinación de todo el sistema de seguridad del Estado, tanto público como privado.
¿Por qué menciono esto? Porque el problema de seguridad no se puede resolver aumentando policías, teniendo más soldados, teniendo más cárceles. No, es un problema que tenemos que verlo en una forma integral, porque uno lleva al otro. Definitivamente vamos a coordinar a la Policía Nacional Civil, al Ejército de Guatemala, a las policías privadas, que son las que mayor número de agentes tienen actualmente. Y las policías privadas, por ejemplo, dentro de su ley orgánica de constitución, tienen el compromiso de que deben colaborar con el organismo ejecutivo en el área de seguridad. Aparte de eso, dentro de ese mismo círculo, el sistema carcelario, tenemos que poner gente honesta, capaz a controlar el sistema carcelario, desde donde salen una gran cantidad de llamadas para las extorsiones que tanto golpean a los guatemaltecos. La inteligencia es fundamental, tanto civil como militar. Lo que es la tecnología, el uso de tecnología para cámaras, por ejemplo, monitoreo, etcétera, y estar visualizando estas acciones. Y luego, dentro del círculo, incluimos lo que es la seguridad alimentaria, la seguridad jurídica, es decir, nos vamos hacia los orígenes, que son las causas por las cuales se genera una eventual violencia. Entonces, nuestro plan es una lucha frontal, decidida, dentro de las leyes y lo que permite la Constitución Política de la República, pero aplicándola con firmeza y complementando con esto. Desde el primer día de nuestro gobierno va a funcionar el Consejo Nacional de Seguridad, que preside el presidente de la República, lo dirige el señor vicepresidente y hay un secretario que tiene a su cargo puramente la parte ejecutiva. No vamos a tener ninguna vacilación en combatir a la violencia. Vamos a pedir al Congreso el endurecimiento de las leyes, porque solo el Congreso lo puede hacer. No copiamos el modelo de nadie. Cada país tiene sus propias características y sus propios lineamientos, pero sí es fundamental que exista certeza del castigo, de una aplicación de la ley pronta y cumplida, y que las penas que se den realmente compensen el tamaño y la gravedad del crimen. Doctor, proyectos en concreto en el tema de salud para poder dar esta cobertura que necesita el guatemalteco, que se tenga acceso a medicinas, que se tenga acceso a centros de salud y a hospitales de primer nivel. Bueno, la situación de salud, yo soy médico y como médico he tenido la oportunidad, diría yo, pues el hecho de enfrentar lo que es la realidad de la medicina en Guatemala. Desde que conocemos los puestos de salud, los centros de salud, el sistema hospitalario, vemos un sistema prácticamente en decadencia total, en abandono. Más del 80-85% de los puestos y los centros de salud prácticamente sin recursos, ni humanos ni materiales. Entonces, la salud primaria va a ser nuestra primera prioridad. Como médico yo sé, y hemos coincidido con otros distinguidos galenos y salubristas en el punto de que el 95% de los problemas de salud de un país como Guatemala se resuelven en el nivel primario de atención, ese que en Guatemala está tan abandonado. Nuestra acción inmediata desde el primer día de gobierno, e incluso que ya estamos trabajando, va a ser entrar a la rehabilitación honesta, correcta, sin corrupción del sistema primario de salud. Actualmente siempre caemos mucho en los hospitales y se dice los hospitales están desbordados, y es cierto, el hospital está desbordado porque ese 90% de casos que debían de resolverse en el sistema primario van a terminar en los hospitales, que prácticamente ya no aguantan. Primera función, vamos a entrar a la rehabilitación y a la recuperación del sistema primario de salud, tanto en obra física como en la capacitación del personal de salud, el incremento en su número y sobre todo la motivación para que trabajemos en ello. De la mano va la infraestructura social.
No nos sirve de nada que como médicos recuperemos a un niño, se le saque su enfermedad y regrese a su casa a tomar agua contaminada, donde no hay sistemas de drenaje, donde no hay absolutamente nada. Entonces, al lado tiene que ir también lo que es la infraestructura social, la capacitación del personal de salud. En Guatemala hay muy buen personal de salud, yo los conozco, he trabajado con ellos, pero tienen pocos recursos, no se les apoya. Doctor, perdón, creo que lo interrumpa, se nos termina el tiempo, ya estamos cerca de las 10 de la noche. Vamos a conocer en este momento la calificación, la participación que la gente está dando a través de este código QR 7.94 y por supuesto seguirá cambiando de aquí en el minuto que nos resta. Doctor, un minuto para que se dirija a los televidentes de TV Azteca. Bueno, muchísimas gracias primero a Canal Azteca por darnos esta oportunidad de llegar hasta sus hogares. Y realmente yo como ciudadano estoy cansado. Estoy participando en estas elecciones porque ya no aguanto más seguir viendo a mi país en decadencia, perdida en manos de los corruptos, que tanto niño no tenga un puesto o un centro de salud, que tanto niño no tenga derecho a educación, ver las carreteras de mi país deshechas verdaderamente y estar nosotros azotados por la violencia. Por eso es que estamos participando. Somos gente honesta, somos gente convencida, sin compromisos absolutamente con nadie, no le debemos favores a nadie. El llamado que yo le hago a la ciudadanía es que elijan correctamente, dejemos atrás a la corrupción de una vez y entremos en una nueva etapa de un futuro de Guatemala brillante, lleno de luz, de capacidad y de gente correcta. Doctor Francisco Redondo, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto seguiremos pendientes de las actividades del partido Creo rumbo a estas elecciones generales.